Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Nuevamente traigo un podcast, un programa con un tema muy interesante. En esta ocasión voy a hablar con mi amigo Julio Gaitán sobre un tema que es de debate, ¿no? Dentro del mundo científico, también dentro del mundo religioso. Y es sobre si el ser humano alcanzó a vivir con los dinosaurios, ¿no? Los grandes reptiles, si coincidimos en algún punto de la historia. Vamos a ir analizándonos los datos científicos, que bueno, oficialmente sabemos que no es aceptado esto. Hay distintas corrientes, ¿no?, que aseguran que el ser humano tiene un tiempo de vida específico. Desde la ciencia se dice una cifra, desde la religión se dice otra. Y bueno, aquí vamos a estar hablando un poco de este tema y cómo nos podríamos acercar a la realidad, cuáles son las pistas que nos podrían mostrar si realmente el ser humano estuvo habitando, ¿no?, el planeta Tierra en la época que estuvieron los grandes reptiles. Para eso tengo aquí a mi amigo Julio. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido al canal una vez más. Hola, ¿cómo estás, Salim? Un gusto aquí estar de regreso y para hablar de este tema, ¿no? Que es importante y es también o ha sido de mucho debate, de mucha discusión y que pues hay que ir comprendiéndolo, ¿no? Desde otra perspectiva y a ver qué de beneficio se le puede sacar a esta información. Claro que sí. Bueno, lo primero que quiero mostrar a la audiencia son los datos oficiales y más aceptados sobre el tiempo de la existencia humana. Por acá tenemos en este artículo, que ahí lo están viendo en pantalla, sobre, bueno, la teoría científica. Sabemos que la más aceptada es la de la evolución. Eso sería el origen de la humanidad según la ciencia. Entonces, bueno, aquí vemos varios datos, ¿no?, de esa evolución, los distintos eslabones hasta llegar al Homo sapiens, que sería el humano actual. Entonces se dice que, bueno, todos estos eslabones provienen de un ancestro animal común, un primate, ¿no? Esa es el concepto generalizado que venimos de los primates pertenecientes a los hominoideos, grupo que floreció hace unos 25 millones de años aproximadamente. Del mismo animal provienen también los chimpancés y los gorilas, nuestros parientes animales más cercanos genéticamente. Entonces se dice que tanto chimpancés, gorilas y el Homo sapiens vienen de ese ancestro común, el hominoideus, desde hace unos 25 millones de años que vivió esta especie. Entonces, ¿por qué menciono este dato? Porque según la historia oficial, ¿no?, en el tema de los dinosaurios, se dice que se extinguieron hace aproximadamente entre 60 a 65 millones de años porque cayó un meteorito sobre la Tierra y eso comenzó a generar una extinción masiva y desaparecieron los grandes reptiles. Entonces, claro, si tiramos 65 millones de años hacia el pasado, no coincidiría con el tiempo en el que habitó este supuesto ancestro común del ser humano, ¿no? Porque habitó hace unos 25 millones de años, o sea que habría surgido mucho tiempo después de la extinción de los dinosaurios, o sea que no coincidiría, ¿no?, en lo que es la teoría científica de la evolución. Luego, bueno, comenzaría ese proceso evolutivo, pasando por el Australopithecus y bueno, otros eslabones, hasta ir llegando, según lo que dice este dato, hace unos 2,4 a 1,5 millones de años a la aparición de la primera especie propiamente humana, conocido como el Homo habilis. Ya es un prototipo avanzado en la escala evolutiva que ya se parecía mucho más a lo que sería el Homo sapiens. Esto, bueno, vivió un proceso de alrededor de 1,8 millones de años de procesos evolutivos y esta última especie existió hasta hace unos 300.000 años aproximadamente. Estoy hablando del Homo habilis, porque a partir de ahí comenzó a surgir el Homo neanderthalis, hombre de Neandertal, y el Homo denisovensis, o el homínimo de Denisova. Esos serían, digamos, los pasos o los eslabones anteriores al Homo sapiens, que dice la teoría científica que surgió hace unos 200.000 años en África. En algún momento de su historia, hace unos 60.000 años, inició un proceso de migración hacia el resto del mundo en el cual inevitablemente debió encontrarse con sus otros parientes humanos. Entonces, el Homo sapiens, el humano actual, habría surgido en África, según la ciencia, hace unos 200.000 años,
pero su ancestro común habría surgido hace unos 25 millones de años, el Hominoideos. Entonces, esto es lo que dice la teoría de la evolución, y comento esto, Julio, para que, bueno, las personas tengan ese dato, ¿no?, de la existencia humana según la ciencia en el planeta Tierra. No coincidiría, por supuesto, esto con el tiempo de los dinosaurios. Ahora, si vamos a la religión, que es la otra corriente fuerte, en el tema religioso se nos dice lo siguiente sobre Adán, ¿no?, que habría sido el primer hombre. Según la Biblia, Adán es considerado el primer ser humano creado por Dios, con un año de nacimiento que se sitúa alrededor del 4000 a.C. Es decir, si sumamos el tiempo después de Cristo, que serían 2025 años, estaríamos hablando de un poco más de 6000 años hacia el pasado. Habría fallecido aproximadamente en el 3070 antes de Cristo. Algunos eruditos especulan sobre su día de creación hace unos 55.000 a 120.000 años. Estas son otras cifras que se barajan, proponiendo una fecha más precisa. Es decir, que realmente Adán habría surgido entre unos 55.000 a 120.000 años. También es poco tiempo si lo comparamos con el tema de los dinosaurios. O sea que tampoco encajaría, ya sea la cuenta de 6.000 años hacia el pasado o de unos 120.000 años hacia el pasado. Así que esta cuenta se queda mucho más corta. Es una historia, bueno, con un tiempo mucho más limitado, y tampoco encajaría con los 65 millones de años de la existencia de los dinosaurios. O sea que, Julio, aquí tenemos un panorama donde ni la ciencia oficial ni la religión, en esta teoría más aceptada, encajarían los tiempos. Bueno, si de pronto vamos a religiones hindúes, estas religiones hindúes sí manejan periodos de tiempo mucho más largos con respecto a la existencia humana, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué opinas de estos datos iniciales, Julio, y cómo comenzamos a abordar la investigación que tú tienes preparada para este programa? Sí, no, que ahí es donde está el debate, porque de ninguna corriente se puede dar la certeza o el punto más cercano a lo que en realidad pasó, o cuánto tiempo tiene el ser humano pisando esta tierra, ¿no? Que en realidad, lo que mencionaba, ¿no?, de la parte religiosa, que ya fuesen 6.000 años o 120.000 años, es muy poco el tiempo para que todo lo que ha vivido dentro del planeta pueda haber tenido un tiempo de expansión. Lo podemos ver en tiempos modernos con los animales, que en realidad te puedo decir que hace 4 o 5.000 años de antigüedad, de acuerdo a lo que son por ahí conocimientos ancestrales o grabados, los animales siempre han sido los mismos. Entonces es muy poco tiempo para poder haber albergado a todo este tipo de especies, especialmente con las diferencias que tenían, ¿no? Que aquí también puede ser diferentes tiempos de la Tierra, con diferentes condiciones naturales, que era lo que daba vida a todo este tipo de seres que ya son muy diferentes, ¿no? Que ahí lo que podemos notar es que en realidad la misma Tierra y las condiciones de la Tierra son las que dan vida a todas las diferentes clases de especies que han vivido aquí sobre la Tierra. Pero pasa algo, y es lo que la ciencia ni la religión quiere aceptar, ¿no? Que en todo este tiempo, en todo este periodo, el hombre haya sido hombre, y que nunca ha cambiado, ¿no? Que todo el tiempo hemos sido de la misma forma, a lo mejor en algunas ocasiones en periodos un poco más grandes, y que de acuerdo a la forma que la Tierra tiene, a todas esas condiciones, hemos llegado al punto de ser como somos, pero nunca hemos sido nada diferente. Ese es lo más importante. O sea que, según lo que vas comentando, lo que entiendo en el tema de los animales, claro, las especies animales que tenemos hoy en día han durado bastante tiempo, tienen con nosotros miles de años, hay algunas que se han extinguido. ¿Tú consideras que dentro del reino animal hay evolución como lo plantea la ciencia, o siempre han existido las mismas especies, fueron sembradas, creadas de la misma forma, o han habido cambios? Me refiero obviamente solo al reino animal, porque entiendo lo que decías del ser humano. El ser humano siempre ha sido el mismo, y en eso coincido contigo totalmente. El mismo en el sentido, no que provenimos de bestias y fuimos evolucionando nuestros cuerpos, nuestras
bueno, nuestras extremidades, el cerebro fue creciendo, bueno, todo lo que enseña la evolución. Siempre hemos sido humanos, cuerpos físicos parecidos a estos, me refiero parecidos en que, claro, las eras en la Tierra han cambiado, el ser humano ha tenido que adaptarse incluso genéticamente al clima, a ciertas condiciones, pero siempre guardando la forma humana. Siempre hemos sido humanos y lo que sí ha avanzado en nosotros ha sido obviamente el intelecto, el razonamiento y también la condición espiritual. Eso es lo que digamos que sí ha ido avanzando. Entonces, en el tema de los animales, ¿qué consideras? ¿Ha habido evolución como lo plantea la ciencia o quizás sean los mismos o cómo lo ves tú en el sentido, en el tema de los animales? Lo que yo he podido investigar es que sí ha habido diferentes especies, o sea, como de los dinosaurios que, de acuerdo a la ciencia, se dice que existieron desde hace aproximadamente unos 300 millones de años, no sé, un poquito más. Y en ese tiempo yo lo que he podido estudiar es que en ese tiempo las condiciones de la Tierra tenían esa capacidad de poder hacer que esos animales crecieran más, lo que son todos los reptiles, pudieran crecer más. Pero ya en ese tiempo ya había diferentes especies también que a lo mejor fueron, vamos a decir, evolucionando, pero no como lo enseña la teoría de la evolución, pero más bien fueron cambiando de acuerdo a esas condiciones que la misma Tierra estaba ofreciendo. Entonces, los dinosaurios se extinguieron a lo mejor porque eran muy grandes, porque de acuerdo a ese tamaño tenían que comer mucho. Entonces, si no tenían el suficiente alimento, bien se pudieron ir acabando por medio o por causa de no tener el suficiente alimento. Se acabaron vamos a decir que llega una sequía y que ya donde todo el tiempo estaba verde, que la mayoría de los animales más grandes eran herbívoros, hablando de dinosaurios, que también lo vemos, por decir, con el elefante, ¿no? Que es uno de los animales más grandes y es también herbívoro. Entonces, estos animales más grandes eran la comida de unos un poco más pequeños, pero también grandes para poderlos considerar en nuestra época, que eran los carnívoros. Entonces, si se empezaron a acabar los animales herbívoros, que era de donde se alimentaban los carnívoros, al no haber más de estos, también por la misma causa se tuvieron que extinguir aquellos que se alimentaban de esto. Entonces son periodos que van cambiando y todo es natural. O sea, no consideras la teoría científica del meteorito, que bueno, tampoco está confirmada, pues es aceptada por una gran parte de la ciencia, pero claro, comprobar 100% que haya sido así, yo tengo mis dudas. De hecho, coincido contigo en que el planeta Tierra va viviendo eras planetarias, va teniendo procesos de transformación en el clima, en los elementos. Y claro, las especies animales se tienen que ir adaptando. Ahí es donde consiste el tema de la evolución, que es cierto que no funciona 100% como lo dice Darwin. Eso es, digamos que hay medias verdades en el tema de las especies animales. En lo del hombre sí considero que ahí es una falacia de principio a fin el tema de que el hombre evoluciona de los antiguos primates hasta convertirse en el Homo sapiens. Eso lo he hablado en otras ocasiones acá en el canal. Entonces, las especies van evolucionando, se van adaptando y van teniendo cambios genéticos para precisamente adecuarse a la nueva era planetaria. Entonces, claro, hubo una época en que el planeta era habitado por grandes bestias de tipo animal, entre esos los dinosaurios. Y el tema de la extinción por un meteorito obviamente no cuadra, ¿no?, con estos ciclos naturales que vive el planeta. Hay veces que se dan extinciones de forma natural y no es que la creación juegue a generar el caos, ¿no?, para divertir a un dios caprichoso, sino que precisamente cuando el planeta geológicamente cambia, cuando el clima se va transformando, obviamente hay especies que cumplen un rol en un tiempo específico y una vez cumplen ese rol, cumplen ese propósito, dejan de existir. Y eso ha pasado en varias ocasiones. Luego tenemos las extinciones ya por la mano humana, en muchos casos, o la mano también, hay que decirlo de esa forma, de ese sistema, ¿no?, de esos programas de oscuridad, de grandes empresas de manipulación genética, de manipulación del clima, que también alteran los hábitats naturales de especies animales y eso termina llevándolos
a la extinción. Eso ya no es natural, eso ya es por otros procesos, pero sí hay etapas, ¿no? Donde surgen nuevas especies animales, donde van evolucionando y otras dejan de existir porque es necesario dentro del proceso evolutivo también, por decirlo así, del planeta. En la época de los dinosaurios, los vegetales tenían un tamaño mucho más grande. Por eso, lo que tú decías ahorita, los herbívoros tenían un tamaño considerable y los carnívoros también. Si las condiciones del planeta cambian, evidentemente, ya los planetas no, los animales, ¿no?, de ese tamaño importante deben dejar de existir para darle paso a las nuevas especies que ya son un poco más pequeñas y que también, por el mismo avance humano, también el ser humano debe ir adaptándose al entorno en el tema de los animales que le rodea. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco de cómo el ser humano logró, por decirlo así, sobrevivir a esa época de las grandes bestias. Ahora, entiendo que tienes una información para compartir, no sé si quieres compartir la pantalla con nosotros para ir viendo la investigación que tienes sobre unos hallazgos, ¿no?, en la roca, sobre posibles pistas o pruebas, ¿no?, de esa convivencia del ser humano con los grandes reptiles. Cuando quieras puedes compartir, Julio. A ver, creo que ya ahí está. Sí, ahí puedo ver perfectamente la presentación que tienes. Déjame ya acomodo aquí Entonces, para que las aquí ya lo personas... pongo. Ahí está. Ahí se ve bien. Sí. Adelante, puedes comenzar a explicarnos qué es eso que estamos viendo ahí. Bueno, aquí fue una exploración que tuve a un parque de aquí de Texas, que está en el área de Glen Rose. Todo esto Y Estados Unidos, ¿no? Veo ahí el sí, mapa, sí. acá en Texas, ahí está en inglés, pero pues se puede notar ahí que nos está diciendo que en este punto, en primer lugar, nos está enseñando cómo eran las condiciones de Norteamérica en ese tiempo, que estamos hablando hace 140 millones de años, de acuerdo a lo que la ciencia y geología dicta. Entonces, por aquí en donde se ve el cursor, no sé si se puede ver, Sí, sí, ahí se está viendo. aquí hubiera sido el lugar donde está este parque, ¿no? Que este parque es un lecho de un río que, de acuerdo a la geología, está datando alrededor de 113 millones de años. Todo esto está sobre lo que es esta piedra de calcio. Y pues ahí hay información que yo pude ver alguna vez hace mucho tiempo, donde había una controversia acerca de un grupo de evolucionistas contra un grupo de creacionistas, todos estos científicos, ¿no? Y que había la discusión porque en esta parte del río se habían encontrado huellas humanas en la misma capa geológica donde se encontraban las huellas de los dinosaurios. Entonces, eso es lo intrigante. Aquí enseguida es una foto ya del río en sí, porque había mucha gente que no creía pues que yo había ido, que había encontrado esto. Entonces ahí es como parte de... Ese eres tú, de el de la foto. sí, Ok. sí esa es la entrada ahí para donde están. Aquí la mayor atracción es ir a ver las huellas de los dinosaurios, que están ahí plasmadas también en el mismo río. Y aquí eso también es parte del río, que es un lugar muy bonito para pasear, ¿no? Para buscar, que te puedes meter a nadar y puedes ahí hacer muchas actividades. Y estas son las huellas que son la atracción ahí de este punto, ¿no? Que son huellas ahí de los que conocemos como brontosaurios y otra clase que eran del tipo agresivo, ahorita no, se me fue el nombre de tanto que lo estuve por ahí estudiando, pero ahorita se los comparto. Entonces, Julio, el debate estaba por lo que decías ahorita de los creacionistas con científicos, porque en ese parque, que es famoso por las huellas de dinosaurios, se han podido ver también huellas humanas junto o cercanas a estas huellas de dinosaurios en la roca. ¿Eso hace cuánto se descubrió? ¿Desde cuándo se sabe esto? El primer hallazgo fue en 1920, entre 1920 y 1930, cuando una persona que era dueña de gran parte de lo que ahora es el parque estatal, buscando por ahí, explorando su propiedad, se dio cuenta de que había huellas que eran muy parecidas
a huellas humanas. Ok, hace aproximadamente 100 años se comenzó a Sí, descubrir esto. de ahí, antes de que esta área fuera protegida, pasó como desde, vamos a decir, 1930, que fue el primer hallazgo ya de huellas humanas. Entonces, no fue hasta 1948 cuando, por parte del tratado de Teodoro Roosevelt, que fue un presidente que empezó a proteger áreas y hacer las parques, ya sean nacionales o estatales, fue que esta área fue protegida. Pero antes de eso, fue un periodo más o menos como de 20 años, hubo muchas personas que estuvieron extrayendo uh, la roca en donde estaban muchas de estas huellas plasmadas, y que por ahí pues deben de estar en colecciones privadas, ¿no? Sí, arrancaban ilegalmente el trozo de roca, ¿no? Para Sí, llevárselo lo a su cortaban. casa. Aquí en esta foto que estoy mostrando, no sé si al fondo se puede ver como una rueda grande, ya casi al final, en la parte Sí, de arriba ve de la foto. un círculo en el Sí. lecho del río. Bueno, ese círculo, cuando estás de cerca, se puede notar los cincelazos en donde de ahí extrajeron, cuenta la gente de aquí, la gente que es nativa de ahí, de ese lugar, que había varias huellas de dinosaurios con pisadas humanas encima de ellas. ¿Se sabe, Julio, de qué tiempo datan esas huellas que están ahí en el lecho del río? ¿Las han datado? Sí, o sea, de acuerdo a la capa geológica en donde están, data de la era del Cretácico, que esto es entre 110 y 150 millones de años, y que la datación que muchos paleontólogos han hecho del lugar data exactamente a 113 millones de años. Ok. O sea, alrededor de 120 millones de años, como para poner una cifra intermedia, datarían esas huellas. O sea que, evidentemente, estamos hablando de un tiempo anterior a lo que la ciencia dice del tiempo en que se extinguieron, ¿no? Que sería 65 millones de años al pasado. Estas huellas son de unos 120, 130 millones de años. Lo que llama la atención aquí, como ya lo vienes comentando, no es en sí como tal, bueno, no es solo las huellas de dinosaurios y la datación que tienen, porque de alguna u otra forma, huellas de dinosaurios, incluso huesos, se han encontrado en Estados Unidos también, en algunas otras partes del planeta, aunque no sé si has escuchado que hay una teoría de conspiración, sobre todo que se habla, yo la he escuchado mucho en corrientes terraplanistas de que dicen que, bueno, los dinosaurios no existieron, de que esos huesos en los museos todos son falsos, que esto, bueno, es una historia, ¿no? Falsa de la ciencia. No sé exactamente con qué propósito lo dicen, supongo que lo dicen por el tema de los tiempos, ¿no? Porque tú sabes que muchas de estas teorías terraplanistas se basan, no todas, pero algunas se basan en el creacionismo de la Biblia. Entonces, claro, si la Biblia te dice, según lo que se cuenta, ¿no? que la historia del ser humano fue hace unos 6.000 años, la creación poco antes, no encajaría esto con los millones de años que dice la ciencia y el tema de los dinosaurios. Entonces, claro, como no cuadran las cuentas, lo de los dinosaurios tiene que ser falso porque no encaja con la creación bíblica. De hecho, si tú lo ves en la Biblia, no se habla, entre comillas, ¿no? O muchos interpretan que no se habla de los dinosaurios. Entonces, bueno, ahí hay un debate en estas teorías, pero aquí, bueno, estamos hablando de las huellas, que ya son pruebas concretas, datadas de unos 120 millones de años en el lecho de este río. Ahora, ¿qué más se ha encontrado? ¿Tienes más fotografías? Sí, o sea que lo importante de haber hecho esta exploración es que pues yo no, cuando escuché toda esta información hace mucho tiempo, o sea, te quedas como con la duda, ¿no? De que no sabes si creerle a un lado o a otro. Y por casualidad tuve que pasar por afuera de este parque, y fue lo que me llevó ahí, ¿no? Habían pasado algunas 3 semanas desde una vez que hablé de esto allá en otro canal que hago colaboraciones, y hablamos de este tema, y como a las 3 semanas me tocó pasar por afuera del parque. Entonces dije, está relativamente cerca de donde vivo, algunas 2 horas y media, 3 horas de camino. Entonces me decidí a ir, dije, a ver qué puedo encontrar, ¿no? Y pues para mi sorpresa, en la primera ocasión que pude ir, encontré varias cosas que sí, o sea, que se me hacen interesantes, y que pues yo considero que sí
que son pruebas, ¿no? De ese pasado de la humanidad. Mira, déjame, más de aquí ya se me... Ahí estoy viendo como más huellas en la roca. Bueno, ahí pasaste algunas. Déjame regreso. Eso, hacia atrás. Una más hasta ahí. Esa era la primera. Esta es Ok, la primera. esa. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, esta fue el panorama que yo vi cuando me di cuenta de estas huellas, porque se ve, o bueno, yo noté aquí un tipo de, no se puede expandir, un tipo de camino. No, ahí se ve. Ahí se ve más o menos como un caminar, como unas huellas, una detrás de otra. Huellas, sí, y eso fue lo que me llamó la atención, ¿verdad? Ya que en esta zona se puede ver aquí donde está mi cursor. Esto yo considero que es un tipo también de huella humana, pero que tenía algún tipo de cubierta sobre el pie, que esa ya se ve un poco más grande. Pero estas, las que se ven aquí pequeñas, que son donde pude encontrar ese caminar, son de algunos 20 centímetros de largo. O sea, es un un pie pequeño. Pie pequeño, que si fuera un humano convencional, pues sería algún niño de entre 5 o 7 años de edad. Okay. Entonces ahí está algo de lo... Mira, esta es la que yo considero que puede ser una huella humana, pero que traía algún tipo de cobertor encima del pie, que ya pudiera haber sido un pedazo de piel de algún animal o algo así por el estilo. Sí, que se sabe que, bueno, los seres humanos, tiempo las cavernícolas, utilizaban la piel de animales para protegerse, tanto en los pies como, bueno, en el cuerpo como tal. Y eso que estamos viendo ahí es otra huella. Esa fue una huella que se me hizo extraña, que se puede ver, no sé si alcanza a notar ahí mi bota. Sí. Que es muy ancha y es grande, mide alrededor de entre 30 a 33 centímetros de largo, y pues se puede notar que está ancha. Pero aquí lo que me llamó la atención es que en la parte de enfrente se ve como si hubiera tenido algún tipo de garras. Sí, parecería que tuviera unas puyas, unas garras allí. Sería un animal, ¿no? Entiendo. Sí, yo considero, acá se habla mucho acerca de los perezosos. Uh-huh. Que fíjate que ahí también vamos a lo que estábamos comentando al principio, que esa especie del perezoso, estamos hablando de una capa geológica de alrededor de 120 millones de años, y en la actualidad aún existen esa especie. Sí. Entonces no todas han desaparecido. Sí, aunque ahí se nota que si llegase a ser un perezoso, era un tipo de perezoso grande. Porque Sí, los eran de que... un tamaño más grande que los de ahora, regulares. sí. Aquí también no se puede notar esta parte que se me hizo también interesante. Yo a esta huella la bauticé como el resbalón. Es como si hubiera sido una parte alta donde hubiera algún tipo de lodo o tierra, y que ya ves cuando pisas en el lodo cómo te resbalas. Sí. Yo lo que considero, porque esta zona, recordando la primera imagen del mapa, era un tipo ya hubiese sido playa. Sí, como una ciénaga, más o menos, una ciénaga. Sí, un pantano donde a lo mejor había poquita agua y todo el terreno estaba fangoso, ¿no? Estaba lodo. No Sí, sé cómo le digan allá. Sí, acá se conoce como una ciénaga, un manglar. Sí, o sea, toda esta zona era así, más o menos de ese tipo en ese tiempo, ¿no? Que es lo que muestra la geología. Entonces ahí también se pueden ver varias formas que están por ahí, que les puede sacar algún tipo de forma, pero pues no, en realidad no es, o sea, no es muy fácil encontrarlo cuando estás ahí sobre el terreno. Sí, porque además también hay que tener algo en cuenta. Bueno, estas fotografías que Julio nos está mostrando es de, bueno, una visita que tú hiciste a este parque en Texas, que es famoso, y eso obviamente cualquier persona que viva por allá puede ir, es famoso porque tiene huellas de dinosaurios, ha sido estudiado por científicos, supongo que, bueno, no sé si arqueólogos, ¿cómo es que se llaman los que estudian los dinosaurios? Es Paleontólogos. Paleontólogos, exacto. Ha sido estudiado por estas ramas de la ciencia y es un lugar protegido precisamente porque está confirmado que se han encontrado, y ahorita en la primera fotografía veíamos huellas de dinosaurios
Y también se han encontrado huellas de humanos, que era el debate que tú nos decías al principio. Entonces Julio aquí nos está mostrando su visita y las huellas que pudo ver. Estas huellas que tú fotografiaste estaban ahí cerca en el lecho del río o estaban ahí cerca del parque, a las afueras. Exactamente dónde estaban ubicadas más o menos estas huellas. Me refiero a a que si estaban ubicadas dentro de las zonas turísticas del parque o por fuera, en otro lado. No, ahí exactamente en donde están las huellas de los dinosaurios, que es la mayor atracción de ese punto, a escasos 7 metros de ahí es donde están. Ok, ok. O sea, esa es un área que te puedo decir que miles de personas al año pasan por ahí. Esa imagen que Y nos estás mostrando es una huella también de qué exactamente. Ahora, quiero preguntarte algo también. Eh, Estas huellas que nos has mostrado, algunas parecen ser de seres humanos, ¿es así considerado también por los que han estudiado este parque? ¿También consideran de que algunas de esas que nos mostraste son de seres humanos o es una interpretación tuya de lo que estabas viendo? ahorita, hace, hace como un mes y medio que fue la última vez que regresé ahí, pude tener el contacto con una doctora en paleontología que ella trabaja en el Museo de la Evidencia de la Creación. Ella es del grupo religioso, pero, o sea, todas son personas con títulos. Entonces ella, cuando le enseñé las fotos, el día que la conocí, le enseñé esta y esta fotografía. Y lo primero que me preguntó, dijo, ¿en dónde la encontraste? Ya le dije en dónde. Entonces me mandó a que sacara las coordenadas para mandárselas porque las están estudiando. En este momento las están analizando a ver si en realidad son huellas humanas o simplemente fue causa de mi imaginación. Que esta huella anterior, o la que yo considero huella, es una de las que se ven en la fotografía que les enseñé del camino, que fue lo que me llamó la atención. Ya esa Entonces me tomada de dijo, no, cerca. si esta es la primera, la que se ve más por detrás, que no, no se ve muy definido aquí los dedos del pie, pero sí se define muy bien lo que es el arco y el talón. Esto es una de las características en las que se basan primeramente para determinar si es humano o no. Es en esta parte del talón que tiene que ser redonda. Si Ok. tiene algún tipo de diferente o algo que no vaya con esta forma, es considerada ya sea de animal o de alguna especie que anduvo por ahí. Sí, eso es importante lo que nos decías ahora de que, bueno, se está estudiando, tuviste el contacto con una científica experta en todos estos temas. Y es importante que se estudie porque, como tú lo decías, puede ser interpretación tuya, imaginación tuya o lo que se conoce como paraedolia, ¿no? Que vemos patrones comunes en formas, ¿no? Y en este caso, bueno, cuando has estado mostrando las imágenes, evidentemente que sí se asemejan a lo que serían huellas humanas. Eso es una realidad. Y bueno, ya cuando el estudio que se está haciendo de tu expedición se confirme, pues evidentemente estaríamos ante un descubrimiento que seguiría sustentando, ¿no? El tema de que, bueno, el ser humano habría convivido en algún tiempo junto a los dinosaurios, como ya ese debate se encendió por los otros descubrimientos en ese mismo parque, ¿no? En años anteriores. Entonces, claro, ahí habría que reescribir la historia porque la teoría científica de la evolución comenzaría a flaquear y por supuesto la teoría religiosa también, porque estamos hablando ya de tiempos que, bueno, no cuadrarían con todo lo que se nos ha enseñado. Así es. Y esta es la que yo considero que es irrefutable el parecido con una huella humana. Aquí sí se ve todas las características, se pueden ver aquí lo que son los 5 dedos, lo que es el arco del pie y el talón. Esta se ve un poco más marcada porque yo considero que en el tiempo que fue pisada ahí, en esta parte había un poquito más ya sea lodo o fango, que en la parte anterior donde fue la primer pisada. Y ahorita también por aquí tengo ya esta vez que regresé ahí, ya le pude hacer mediciones y pues constatar de que miden alrededor de 20 centímetros de largo.
Ahora, eso que nos estás mostrando allí, eso está en la roca. O sea, eso ahí ya no es fangoso, eso no tiene lodo, porque alguno pensará, oye, ¿qué tal si son recientes? Es decir, si alguien caminó por ahí y si el terreno es un poco blando, pues dejó la huella como para hacer la broma, porque ese es otro punto, ¿no? Eso debe datarse, porque eso le toman la datación de, no sé si carbono 14, no sé qué otra forma tengan ellos para identificar por las placas de la roca para determinar, bueno, cuánto tiempo tienen. Pero eso ahí es macizo ahora mismo, ¿no? Eso es roca. Sí, es piedra maciza, o sea, se puede ver que, mira, por aquí en esta parte, algo que noté, ya había un tipo de formación ya posterior a la pisada que se hizo aquí. Ah, lo puedes ver de cerca y se ven ya pedacitos de material que se van formando. Entonces, esto también da la certeza de que si es una huella que es muy antigua, por la razón de que ya está habiendo formación de pie de los mismos elementos ya sobre de esta misma huella. Claro. Sí, eso es importante porque, claro, eso descartaría de que alguien la haya hecho tiempo después, pero bueno, habría que esperar con el tiempo, ¿no? Los resultados de la investigación. Mira, aquí ya fue donde la medí. Lo que pasó en esta ocasión que regresé es que ya no estaba muy lleno como de tierra porque hubo varias tormentas de aire y esto arrastra mucha tierra. Ese terreno tiene mucha tierra suelta, lo que es en las partes altas ahí de donde está el río. Entonces estaba bien llena de esa tierra, es como tierra blanca. Pero ahí está la medida. Aquí tengo otra fotografía. También ahí ya no se nota muy bien por la tierra, pero creo que aquí tengo una donde la mojé para, bueno, ahí ya con ese ángulo se nota un poquito mejor, pero podemos ver que son alrededor de 6,5 pulgadas, que es la medida que tienen. Que, esto más o menos son entre 20 y 22 centímetros de largo. Sí, el pie de un niño, básicamente. Sí, esta ahí ya en la sombra y después de haberla mojado ya se nota un poquito mejor. Y el problema es que en esta parte va mucha gente a meterse al agua, van muchas familias, muchos niños y también, o sea, hay mucha contaminación de tierra y de elementos ahí, de arena y todo. Que yo en la primera vez que fui, era un tiempo que era más o menos en el tiempo de frío, que muy poca gente va, y ya en el tiempo de frío, ya después de las lluvias y todo, que el río crece, entonces queda bien limpio y es cuando es la mejor, el mejor tiempo para poder ir a buscar este tipo de huellas, ¿no? Ahí sobre el río. Claro, porque el agua va limpiando todo eso. ¿Y tienes alguna de pronto fotografía que hayas notado estas posibles huellas humanas, porque están en investigación, que hayan estado cerca o al lado de alguna huella de dinosaurio? Bueno, porque ya aquí es evidente de que en este parque ya vimos las huellas de dinosaurios, hay huellas humanas que se han encontrado, que era el debate que nos decía al principio entre creacionistas y científicos. Y aquí al parecer estamos ante más huellas humanas, lo que quiere decir es que tanto dinosaurios como humanos caminaron en aquella época donde se hicieron bueno, estas formaciones, ¿no? Allí que quedaron empotradas en la roca. Faltaría, bueno, la datación de las huellas humanas, porque ya las de dinosaurio está, que son unos 130 millones de años. Y bueno, estaría la confirmación de cuánto tiempo tienen estas huellas. Pero ¿tomaste alguna fotografía que esté al lado de alguna huella de dinosaurio o estas estaban, como tú decías, a metros de las que se veían en el lecho del río? Sí, todo esto está a metros de donde está la foto donde están las huellas de los dinosaurios. Ok, o sea, está O ahí sea, cerca. esta que les estoy mostrando aquí no está muy definida, pero así parece, a mi punto de vista. Esta está como a 2 metros de donde está el pequeño foso donde están las huellas. En donde están las huellas de los dinosaurios, a la altura donde están las huellas que considero humanas, hay tan solo como 30 centímetros de diferencia. O sea, ahí pegado. Entonces, sí, o sea, no, yo le pregunté a la doctora si había alguna diferencia en la altura, porque le dije es que las de los dinosaurios están abajo, están 30 centímetros abajo de las de los humanos. Y dijo que no, porque ellos determinan las capas, porque
encima de la capa donde están estas huellas, el siguiente periodo es la tierra, es la piedra de cal. Entonces aquí lo que pasó que toda la piedra caliza fue lavada, fue erosionada de esta parte en donde corre el río y llegó hasta la estrata en donde ya está la piedra del Cretácico, que es mucho más dura que la piedra caliza, porque supuestamente, a lo que he podido investigar, la piedra caliza fue formada o se forma después de diluvios. Entonces la piedra caliza no es tan dura en su consistencia. Es más fácil de poder ser lavada por el agua, especialmente en donde estamos hablando de un río, que la misma agua es la que se encargó de limpiar toda esa capa de piedra caliza y llegar hasta esta capa geológica del Cretácico, que es piedra más dura, porque en su mayoría se considera que toda esta piedra fue de alguna forma provocada por algún tipo de calentamiento masivo, que es lo que yo considero que si hubiese sido un diluvio que vino a tapar las huellas, no pudieran haber sido preservadas, porque en un diluvio, o sea, ¿qué es lo que hace el agua con el lodo? Lo destruye y Sí, no queda nada. lo limpia. Entonces, antes de que hubiera pasado el diluvio, que es lo que marca la capa de piedra caliza, antes de eso tuvo que haber habido un evento. Quizá volcánico. No hubiese sido. O un calentamiento del planeta, quizás en general. O a lo mejor un cambio producido por el mismo sol. Sí, es probable. Eso ha ocurrido en varias ocasiones, ese tipo de manifestaciones fuertes en el clima. Ahora te quiero preguntar, estas huellas que tú detectaste, ¿alguien más ya las había detectado que tú sepas o las ha estado estudiando? Porque claro, si eso está ahí cerca de los dinosaurios, pues mucha gente las habrá visto, supongo. ¿O es primera vez que se está estudiando como tal? Sí, hasta el momento no, nunca nadie las había notado. Sí, Yo ya, seguramente las veían, pero bueno, no le prestaban mucha atención porque allá al final el atractivo son las de dinosaurio, ¿no? Eso es lo que la gente va a ir a ver. O quizás las veían y sí, decían, bueno, de pronto son hasta de más dinosaurios. No la es lo que asociaban. también muchas personas también no se fijan o no van con esa intención. Es lo que pasa. Mira, aquí esa fotografía que estoy ahí mostrando, esa huella, o que para mí parece huella, la medí y mide alrededor de 12 pulgadas. Entonces, como un punto 32 de pie. Lo que pasa es que aquí también noto que en la presentación que hiciste, noto que algunas de las fotos las estiraste. Supongo que para que cuadren no sé, en la presentación. Por ejemplo, se nota que está alargada a lo ancho. Y eso, Se me hace, y eso hace que la huella se distorsione un poco y se nota en el metro, se nota estirado. Entonces ahí se hace una distorsión, por eso la huella parece más ancha, ¿no? Como si fuese la huella de un animal o algo así, porque la de un ser humano es más delgada. Entonces ahí como que estiraste la foto y se distorsiona un poco. He notado eso en todas las fotografías, que las alargaste, las estiraste las hacia lo estiré porque más o menos para que todas tuvieran del mismo tamaño, sí. el mismo tamaño, sí, las hubiera dejado Sí, como estaban. para que se viera la dimensión exacta, pero lo menciono para que se entienda por qué esa distorsión, pero la foto original no es así. De hecho, Julio me envió algunas por WhatsApp o fue, bueno, por chat, por Facebook, no recuerdo, y evidentemente se veían distintas, no tenían esa distorsión que vemos acá. Pero lo que llama la atención de esto es que, bueno, enciende el debate. Bueno, ya el debate estaba, porque ahí ya se habían encontrado, quizás no estas que tú nos estás mostrando, pero sí otras huellas de humanos en el mismo sector donde se sabe que están estas huellas de dinosaurio, que es un atractivo turístico de allí. Y enciende el debate este científico religioso sobre el tiempo de existencia humana. Lo que llama la atención es que hasta el momento ni la ciencia ni la religión considera que el ser humano haya vivido junto a las grandes bestias. Yo ahorita quiero compartir para ir enfocando, ¿no?, el final del programa, el conocimiento de Hermes Trismegisto,
una parte del conocimiento de Hermes que nos enseña a grosso modo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió con las especies en el proceso de evolución del planeta Tierra? Y bueno, y eso nos ayuda a entender lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué fue lo que fue pasando en el tiempo? ¿Cómo se adaptaron las especies? ¿Cómo el ser humano llegó al planeta Tierra y también se adaptó a todos estos procesos? No sé si tienes alguna fotografía más o si, bueno, paso ya pues a compartir el cierre, ¿no?, del programa con el conocimiento de Hermes. No sé si quieres empezar ahí a compartir lo que ibas a compartir y ahí en lo que haces eso, para ponerlas rápidamente. Sí, claro. Sí, digamos, para ir solidificando el tema en el sentido de que, bueno, hay informaciones que nos fueron entregadas por distintos mensajeros que, bueno, nos enseñaron qué ocurrió como tal. Déjame y comparto aquí. Bueno, aquí lo que tengo es básicamente una presentación que, bueno, resume un poco lo que es el conocimiento de Hermes. Y aquí estamos viendo los 4 elementos del planeta Tierra, los 4 principales elementos que conforman el planeta: tierra, aire, fuego y agua. El planeta, cuando comenzó a conformarse en las eras planetarias, por ley se determinó que este planeta iba a estar conformado por estas 4 esencias. Y claro, las especies animales, vegetales y humana, el ser humano que iba a habitar acá, debía estar adaptado a este tipo de vida. Hay otros planetas que se conforman de otro tipo de elementos, por lo tanto las formas de vida en esos planetas varían. No toda la vida en el universo es igual a como es en la Tierra. Y ese ha sido uno de los problemas de la ciencia, que ha querido encontrar vida comparándola 100% a como es aquí en el planeta. Y bueno, ese ha sido el error. Pero Hermes nos comienza a decir que dentro de eso, bueno, en el planeta Tierra comenzó a circular lo que es el agua, ¿no? Comenzaron a conformarse los elementos, comenzaron a asentarse los elementos para ir preparando el planeta para la llegada de los animales, las plantas y hacia el futuro los seres humanos. Entonces, claro, el agua comenzó a fluir, se comenzaron a conformar los océanos, los mares, los ríos, para ir preparando la vida. Luego de esto, obviamente, surge lo que son paisajes, variados climas, en armonía, en equilibrio, para adecuar el planeta, ¿no? Ya lo que es la Tierra. Ahora hablamos del agua y en este tema o en esta parte, el planeta comenzó a conformar lo que era la Tierra, ¿no? Las superficies sobre las cuales se desarrollarían muchas especies animales y vegetales. Entonces surgieron las montañas, pisos térmicos, los distintos climas que conformarían la vida del planeta. Además de esto, en el planeta Tierra comenzaron a surgir y a crearse, ¿no?, en ese proceso de eras y de ciclos planetarios, lo que eran las semillas y las plantas. O sea, para que existieran hacia futuro animales, debía surgir primero el alimento que sustentaría la vida de esos animales. Entonces en el planeta se comenzó a conformar todo tipo de semillas y plantas, luego de que el planeta atravesó esa primera era de los elementos, ¿no? Como los elementos ya habían conformado las condiciones para que surgiera la vida vegetal. Luego de esto, de que ya la vida vegetal se había conformado, comenzaron a surgir los primeros animales. Y el primer tipo de animal que surgió, vamos a ver si aquí se ve mejor, ahí ya se ve mejor. El primer tipo de animal que comenzó a surgir o que comenzó a ser sembrado en el planeta Tierra, porque toda la genética vegetal, animal y la genética humana del planeta Tierra fue sembrada, fue traída. Y bueno, esto ya lo he explicado en otros videos. Hay civilizaciones estelares de expertos genéticos creacionales, vamos a utilizar ese término, que van sembrando vida en planetas en desarrollo. Cuando los planetas atraviesan las primeras etapas y ya son aptos para la vida, hay genetistas creacionales, seres de alto grado espiritual, ascensional, alto grado de conciencia, que conocen y manejan las leyes creacionales a nivel genético y a nivel espiritual para comenzar a desarrollar vida, y la van sembrando
en diferentes planetas. La comparación, una comparación pues un poco burda, pero para que se entienda, así como a nivel humano, ¿no? Aquí en el planeta se ha desarrollado la ciencia genética, los científicos, bueno, más o menos comienzan a coquetear con lo que es crear vida a partir de ciertas leyes genéticas. Bueno, esto se hace aquí a un nivel muy bajo, pero si hablamos ya de otras humanidades a nivel universal que tienen un alto desarrollo espiritual, un alto desarrollo de conciencia, un alto desarrollo tecnológico, ya usted se podrá imaginar el tipo de especies, tanto animales como vegetales, que pueden llegar a crear. Entonces, esas humanidades van sembrando esa vida y en el caso del planeta Tierra, pues ocurrió lo mismo. Y de acuerdo al grado espiritual que tengan esas humanidades creadoras, de acuerdo a ese grado, pues va a ser el talante de la especie animal o vegetal que creen. Es decir, ese tipo de humanidades que quizás su desarrollo científico, espiritual no sea tan elevado, pues las especies que van a crear no van a ser tan complejas. Por ejemplo, las especies reptiles son las de más bajo rango en el nivel de las bestias, por así decirlo. No son los animales que se arrastran, son los más básicos e instintivos. No por ello quiere decir que sean malos, son animales naturales del planeta Tierra, pero que tienen esa condición más instintiva. Entonces, los reptiles fueron los primeros que surgieron. Como vemos ahí están los grandes dinosaurios. Los dinosaurios existieron, hicieron parte de ese proceso evolutivo, ¿no? Que comenzó o que ya estaba atravesando el planeta Tierra y fueron necesarios. Luego, los reptiles comenzaron a evolucionar. Es decir, no es que los reptiles hayan desaparecido y luego surgió una nueva especie, no. Existían los reptiles y muchos de ellos evolucionaron y comenzaron a convivir con otro tipo de animales, en este caso los acuáticos. Entonces, muchos reptiles evolucionaron y se comenzaron a transformar, a evolucionar en seres acuáticos, ¿no? Distintas especies acuáticas que no eran todas las mismas que tenemos hoy en día, pero comenzaron a habitar los ríos, los mares, los océanos. De estos seres acuáticos que siguieron existiendo, pero muchos de ellos evolucionaron, comenzaron a surgir en el planeta los animales terrestres, entre ellos pues los mamíferos, como bueno, los conocemos hoy en día. Así nacieron los animales terrestres, evolucionaron de muchas especies acuáticas que hicieron esa transición, ahí donde entra la categoría de anfibios, que son entre terrestres y acuáticos, y bueno, y de ahí surgió o siguió más bien la evolución hasta los animales terrestres. Esto lo estoy tomando del conocimiento de Hermes, de uno de los discursos donde él comienza a hablar de la evolución de las especies desde el conocimiento espiritual de la luz, no desde el conocimiento de Darwin ni de la ciencia, ¿no? Que tergiversa un poco este tema, ¿no? Así que digamos que el primero que habló de esto, basado en las leyes originales de la evolución, fue Hermes. Hermes Trimegisto, así conocido en Egipto. Ahora, los animales terrestres evolucionaron y dieron paso a lo que son los animales alados. Los animales, las aves, son la creación más compleja del reino animal. Por lo tanto, los sembradores genéticos, los creadores universales, ¿no? Estas humanidades avanzadas, logran desarrollar la genética, ¿no? Para que dicha especie pueda evolucionar hasta un animal alado. Esa genética es muy compleja porque las aves pueden volar, empezando por ahí. Entonces, claro, es un atributo muy complicado y se necesita un alto grado de conocimiento científico espiritual para lograr desarrollar esa especie, ¿no? O este tipo de especie alada. Así que son los animales más avanzados, por así decirlo, en ese rango, pasando desde los reptiles, que son los más instintivos, los más básicos, y llegando hasta los más elevados, que precisamente pueden volar, que son las aves. Todas estas especies animales convivieron durante mucho tiempo en el planeta Tierra. Y el último ser que llegó, porque los animales de alguna forma fueron preparando el terreno para la llegada del hombre. Y llegó el hombre al planeta sembrado como semilla de la creación. Ya el planeta estaba listo para albergar a un hombre que asciende hasta la altura del Padre Creador. Es decir, de un proceso ascensional hasta llegar a altos niveles espirituales y convertirse también en un ser creador como aquellos que sembraron la vida en el planeta. Entonces, el ser humano en un punto
de su existencia sobre el planeta Tierra, convivió con todas estas especies, incluidas los dinosaurios. De hecho, en el plan de ascensional que les he compartido, llamado 7 días creadores o 7 impulsos motores, información entregada a Billy Meyer y a Enrique Castillo Rincón. Este es el plan de ascenso humano, ¿no? De 7 cápsulas de tiempo-espacio que se nos dicen estas informaciones que son tiempos de aproximadamente 4.300 millones de años en un proceso de ascenso físico, mental y espiritual que el ser humano atraviesa. Entonces, las especies animales han estado aquí durante miles de millones de años. El planeta Tierra tiene más de 4.500 millones de años, que dice la ciencia, que solo tiene el planeta Tierra, Julio, tú lo habrás escuchado también. 4.500 millones de años nada más, cuando el planeta Tierra es muchísimo más antiguo. De hecho, dicen que el universo tiene 14.800 millones de años. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. No sé cuál es la historia que cuenta la ciencia, pero el mensaje estelar nos enseña que solo en el planeta Tierra, el hombre ya ha atravesado 2 escalas de estas dentro del plan de 7 escalas ascensionales, y cada escala de estas podría tener aproximadamente 4.300 millones de años. O sea que si somos literales, el ser humano sobre la Tierra ha estado aproximadamente unos 8.500 millones de años. Por tirar un número, no estoy diciendo que sea exactamente así. Por eso dije, si somos literales. Pero esto tiene varias variantes, ¿no?, en el tema del ascenso humano. Ahora, dentro de ese plan se nos dice lo siguiente. Él, refiriéndose al hombre, al ser humano terrestre, ¿no?, en ese tiempo de hombre inicial, de hombre cavernícola, para que lo entendamos, él todavía no tiene sentido de su existencia. Sí, claro, hoy en la actualidad casi que tampoco lo tenemos, imagínate, Julio, en esa época. Compartiendo un brutal tiempo, muy complicado ese tiempo, donde la Tierra se estaba terminando de adaptar en sus elementos, en las especies animales, había animales muchísimo más grandes. Bueno, era un tiempo complicado para el desarrollo humano. En un brutal tiempo y espacio, entre las grandes bestias convivió el ser humano. Y los inclementes o las inclemencias de la naturaleza, más bien del clima como tal. Así son los mundos para el hombre primario. Los elementos enseñan las lecciones del espíritu eterno. En cuevas oscuras, por eso es el hombre de las cavernas, frente a criaturas gigantescas, dentro de eso están los dinosaurios, casi hombres luchando en manadas en contra de ellos. El hombre logró sobrevivir a esa época compleja uniéndose. Al unirse, creando tribus, creando clanes, logró imponerse en muchos casos a estas bestias, incluso para cazarlas y alimentarse de ellas, contra catástrofes espantosas en que estos hombres fueron sumidos. Catástrofes climáticas mucho más fuertes que las que vemos ahora. En esa lucha titánica en la que predomina la chispa de inteligencia de estos seres en contra de las criaturas gigantescas y en contra de los elementos que los barren de los campos. Entonces, claro, siempre predominó en el ser humano esa chispa de inteligencia que lograba sobreponerse a la amenaza que representaban esas grandes bestias. Por eso logramos supervivir en el tiempo hasta que la era planetaria avanzó y, por ejemplo, los grandes reptiles ya habían cumplido su propósito y comenzaron a dejar de existir. Y las tribus se agrupan, vencen la unión que hacen estos seres con la forma de vivir en contra de las inclemencias de los enemigos separados por el tiempo. Entonces la unidad fue la clave, se organizaron en tribus, hicieron cuevas y así fue que el ser humano logró sobreponerse por esa chispa de inteligencia que, bueno, le dio ese toque, ¿no?, de superioridad para poder sobreponerse. Además que el ser humano evidentemente es un espíritu individual preparado para ese ascenso en esta escala, ¿no? Entonces, claro, todas estas inclemencias prepararon al ser humano, le dieron callo, le dieron memoria espiritual para seguir avanzando hasta nuestros tiempos y el camino continuará. Entonces, esto es un breve resumen, Julio, de lo que enseña Hermes y, bueno, unido a otros conocimientos de que evidentemente el ser humano convivió con las grandes bestias, entre estos los reptiles, y logró sobreponerse por esa unidad. Entonces el conocimiento espiritual que fue traído a la tierra confirma
que primero, la edad del hombre, la existencia humana en este planeta Tierra es mucho más antigua. Aquí han surgido civilizaciones, culturas de las cuales no se tiene registro y no se tiene memoria. Han habido núcleos humanos que, bueno, no hay ningún tipo de registro que haya comprobado su existencia, y esos registros se han perdido en los anales de la historia, en parte también por las transformaciones que ha tenido el planeta, que eso ha hecho que, bueno, se haya borrado todo legado en piedra, en lechos marinos. Bueno, casi que no hay registro de eso, más allá de los registros que sí están en el espíritu del ser humano, porque ahí sí se ha guardado la memoria indeleble en las distintas reencarnaciones. Entonces, esto lo quería compartir como para resumir y para que entendamos que los dinosaurios sí existieron, no como dicen las teorías de conspiración por allí, y convivieron un tiempo con la humanidad. También te comentaba fuera de cámara que cuando aquí cae la rebelión oscura, los seres extraterrenos, los Elohim negativos, una de las cosas que ellos hicieron fue tomar parte de esos grandes reptiles que aún quedaban en el tiempo que ellos llegaron y hacer juegos genéticos con ellos. De hecho, utilizaron los vientres de las hembras de los grandes reptiles para incubar allí cuerpos. Ya sabemos que estas razas son degradadas, cuerpos humanoides, y por eso, bueno, se le conoce con el tema de los reptilianos. Ellos podían, digamos que utilizar los cuerpos de los reptiles por esa condición densa que tiene el reptil, esa condición rastrera instintiva. Es un cuerpo que vibra. Dentro de los cuerpos de los animales son los que más bajo vibran, y por eso las entidades de estos seres que cayeron acá, estos espíritus oscuros, podían tomar cuerpo en estos cuerpos modificados genéticamente, y por eso los dioses de la antigüedad tenían esa apariencia reptil, porque eran incubados en vientres de mujeres de hembras, perdón, de los grandes reptiles. Luego ya ellos desarrollaron más su juego genético y ya no necesitaban estos vientres, sino que ya los podían hacer en incubadoras, y bueno, toda esta tecnología que la tienen de hace mucho tiempo. Eso como dato curioso para que entendamos que también esta rebelión y su utilización de estos grandes reptiles. Entonces, Julio, no sé qué quieras aportar en esta parte final, o si al final pudiste encontrar las fotografías las otras fotografías que nos querías mostrar. Sí, sí las encontré, y fíjate, algo de lo que estabas, no sé si las pueda compartir ahí en lo que... Sí, fíjate que algo de lo que estabas hablando acerca del conocimiento de Hermes, de cómo fueron creados los animales, también eso va de acuerdo con las etapas del ser humano ya vamos a decir, en tecnología. Es como si primeramente se hicieron los anfibios o los reptiles, más bien los reptiles, que eso era la forma más básica que tenía el hombre en un principio, que era el caminar, ¿verdad? Porque los reptiles son rastreros, vamos a decirlo así. Sí, se arrastran. Después se crea lo que es animales acuáticos. ¿No? Que ya eso es la capacidad que empieza a tener la humanidad para empezarse a mover en el agua. Y ya después se crean los terrestres, que ya es la forma en que las humanidades se van dando cuenta y empiezan a tener conocimiento de cómo transportarse ya sobre la tierra, ya sin tener que caminar. Y lo más importante, ¿no?, que decías que las aves fueron la última parte de esta creación del reino animal por su complejidad, y que sabemos que también para el ser humano, hablando tecnológicamente en la humanidad, es el punto más alto. Claro, volar es el sueño del ser humano. Exactamente. Entonces va muy de acuerdo con toda esa información que también queda plasmada dentro de la misma genética del ser humano. Así es. Y que está basada en todas esas etapas en las que el ser humano va viviendo, va pasando experiencias, se va acrecentando la mente, las ideas. O sea, es una evolución constante, pero no de la forma que nos lo muestra ni la religión ni la ciencia, sino que esta evolución va tanto espiritual y al mismo tiempo es cognitiva. Sí, no, y para aportar lo que está diciendo, también las especies animales están dentro de lo que son los 4 elementos. El planeta se conformó con los 4 elementos, y si tú notas cómo dentro de lo que explica Hermes va encajado con eso. Por ejemplo, los reptiles, que son los más densos, representan la tierra, ¿no?, que es el elemento más denso. Luego estaría el segundo elemento más denso, que es el agua,
y ahí es donde están las especies, los peces. Luego estaría los dos elementos que son ya, pues, ya no son densos como tal, que son el fuego y el aire. El fuego representa a los animales como los mamíferos, por así decirlo, los que pueden caminar. Y el aire, evidentemente, las aves. Entonces ahí están representados también los cuatro elementos. Hay una sabiduría en la creación en ese sentido y cómo fue adaptando el planeta para que el ser humano que contiene dentro de sí también esos cuatro elementos pudiera vivir aquí. Adelante, Julio, que ahí te corté y noto que nos están mostrando las imágenes del Museo de las Huellas de Dinosaurios. Sí, estas ya fueron extraídas del lecho. Sí, ahí veo que, bueno, está en la roca. Eso lo sacaron del mismo parque y lo pusieron en un museo, ¿no? Sí, esto fue antes de que esta rancho se convirtiera en parque. Ok. ¿Tienes más Sí, y por de ahí, esas? ¿Más fotografías? sí, ahí está una, que estas son de las más antiguas que se han podido encontrar ahí. Eso es un Y pie, ¿no? podemos ver que en realidad, sí, pero es mucho más grande. Claro. Ese pie mide alrededor de 17 pulgadas, que sí es un pie un poco más grande, Pero pero consideran que es de un pierde la... humano. Sí, sí, porque estamos hablando que el Museo de la Evidencia de la Creación, ellos tienen una teoría que está basada en las condiciones terrestres y que antes del diluvio es cuando existían estas condiciones que hacía que todas las especies fueran más grandes. ¿No? Y que el ser Entonces humano, estamos hablando, sí, no, y de acuerdo contigo, el ser humano, como lo comentamos en algún momento, asciende espiritualmente, pero también ha evolucionado, no dentro de lo que dice Darwin, sino que su evolución ha sido dentro de la misma condición de hombre. El cuerpo se ha ido adaptando también a los cambios del planeta. Por ejemplo, si en ese tiempo, hombre, no había la tecnología para desplazarse, evidentemente los cuerpos humanos tenían que ser más resistentes a las inclemencias del clima, a las largas distancias que tenían que caminar estos humanos nómadas. Por lo tanto, se entiende que quizás los pies eran un poco más grandes y eso les permitía desplazarse a mayor distancia, ¿no? Entonces, luego esto, bueno, se fue modificando genéticamente y ya tenemos cuerpos un poco más definidos, un poco más esbeltos. En aquella época eran más toscos, pero no eran simios, eran seres humanos, hombres. Y aquí vemos otra huella también de un tamaño importante, ¿no? Estas sí son claras, claritas de que son huellas humanas. sí, como te digo, fueron las primeras que se extrajeron ahí de esa parte del lecho del río y que también este grupo de paleontólogos tiene otro lugar específico que se llama el Valle de los Gigantes, ahí donde también han obtenido varias de estas huellas. Todo esto está en la misma área. Interesante. Aquí está otra que esta es una mano ahí plasmada también. Y todo esto pues data de la misma era geológica, ¿no? Que de alrededor de 120 millones de años. Estas sí están datadas al igual que el tiempo de las huellas de los dinosaurios. Sí, este que está aquí es el famoso martillo de London, Texas. Uh -huh. Este fue encontrado por una pareja de exploradores y en sí este data de 500 millones de años, que esto estamos ya hablando de un tiempo de una era mucho más anterior a la donde fueron encontradas las huellas humanas. Bueno, y eso Entonces esto también... también Sí, adelante, Julio, adelante. nos da la visión de que en realidad han existido diferentes humanidades sobre la Tierra con un avance tecnológico ya considerable y que todo esto también nos está de acuerdo con todo lo que por ahí he compartido acerca de lo que es la mitología Hopi, que hablan de cuatro mundos, con lo que nos hablan las mitologías de la náhuatl, ¿no? De los toltecas, que hablan de cinco soles, que esto pues son cinco humanidades diferentes que han existido Sí, y que no, y lo confirma también en los Suba Mungulala, las crónicas de Acacor de las cinco humanidades, que seríamos nosotros la quinta. exacto, entonces ha habido humanidades hasta tecnológicamente más avanzadas que esta en la que estamos viviendo actualmente y que ahí están las pruebas y los vestigios, ¿no? Que este martillo fue encontrado en una mina de carbón, que de acuerdo a la geología convencional,
pues para que el carbón se pueda convertir en carbón, o sea, pasan millones de años, y que estas son unas de las estratas que están mucho más adentro, ¿no? Que aquí estamos hablando ya de niveles de hasta, vamos a decir que hasta 1 kilómetro o más de profundidad en donde se encuentra esta capa geológica. Claro, ¿no? Y mira que confirma también lo que decía ahorita del plan de ascenso de miles de millones de años de desarrollo humano sobre este planeta. Y bueno, y son muy pocos los vestigios. Este podría ser uno de esos, ¿no? Que confirmaría la larga existencia humana sobre este planeta Tierra. Así que se pueden, ¿no?, encontrar algunos rastros que ponen bajo sospecha, ¿no?, las teorías oficiales y las cuentas que nos dan, donde, bueno, vemos que la existencia humana, según ellos, ha sido muy corta. También lo que mencioné al principio, en la India, ¿no?, en la tradición sobre todo religiosa, se habla de grandes periodos de tiempo, de cientos de miles de años, de millones de años dentro de estas cuentas, y bueno, también va a lugar a lo que menciona el plan de ascenso humano, ¿no? Aquí en este planeta, bueno, han surgido muchas humanidades, ha pasado muchísimo tiempo de ascenso, de evolución, y bueno, es una historia que desafortunadamente no se conoce, más allá de que sí está como registro y memoria en el espíritu de la humanidad en su proceso de reencarnaciones. Pero como vemos, lo que nos falta por conocer es mucho más que lo que conocemos, ¿no?, sobre nuestra historia. La historia conocida es un suspiro comparada con la historia que realmente ha pasado sobre este planeta. Y bueno, y aquí por eso traje a Julio para que nos hablara un poco sobre los descubrimientos que se han hecho en uno de los tantos lugares del planeta donde se han encontrado vestigios, huellas de tiempos pues bastante remotos en el pasado que cuestionan la teoría científica y religiosa oficial. Bueno, Julio, yo creo que de esta forma vamos llegando al final. Yo creo que hemos hecho un resumen interesante y sobre todo hemos mostrado el posible hallazgo, porque estamos a la espera de los resultados, el posible hallazgo que tú pudiste hacer ahí en ese parque donde también se han hecho otros hallazgos, así que se ha confirmado que ahí evidentemente hay rastros de huellas de dinosaurios, por eso es turístico, y rastros de huellas humanas que datan del mismo tiempo de la existencia de los dinosaurios. Así que ahí, si esto se llega a confirmar, obviamente habría que reescribir la historia. Julio, ¿algunas conclusiones o palabras finales para cerrar este capítulo del podcast? No, pues nada más sería un mensaje, ¿no?, tanto a los evolucionistas como a los creacionistas, de abrir los ojos, ¿no?, y dejar de pelear, y mejor hacer estudios más concretos fuera de debates para poder llegar a ese conocimiento, ¿no?, de que nos daría el saber constatar de que en realidad el hombre siempre ha sido hombre, de que no tenemos aquí 200,000 años o 25 millones de años como lo data la ciencia, el comprender y el creer de que no venimos de ningún chimpancé, de ningún tipo de homínido. Eso para mí es lo más importante, ¿no?, porque nos daría o nos regresaría esa identidad como humanos, como parte central de la creación, que eso es lo más importante, porque la gente en realidad en este tiempo hay veces que actuamos como animales, y lo hacemos porque muchos de nosotros pues creemos que en realidad provenimos de los animales, ¿no? Y hasta dicen, no, es que se me salió lo animal o el instinto animal, pero eso no existe. El instinto que debe de existir dentro de cada uno de nosotros es el instinto humano, que ya después de las manipulaciones y todo lo que ha pasado, recordar y regresar a esa identidad divina que tenemos, que es lo más importante. Así es, dentro de ese conocimiento estelar donde también se nos dijo, ¿no?, que contemplar que el origen del ser humano parte de las bestias, como nos enseñó la ciencia, es un error. Y que, bueno, el ser humano puede elevarse con su proceder al nivel de los dioses o puede rebajarse con su mismo proceder al nivel de la bestia. Es decir, que lo que tú decías, Julio, si a nosotros nos enseñan que nuestro origen es las bestias irracionales, pues eso de alguna forma justificaría el comportamiento irracional que muchas veces tenemos, ¿no?, porque supuestamente ese es nuestro origen. Pero si comprendemos nuestro verdadero origen, que es el espíritu luz,
que es la ley universal, que es la perfección del verbo en la creación. Entonces entendemos que nuestro origen es al nivel de los dioses. Y ese debería ser nuestro proceder, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Todo debería estar ligado a ese origen luz. Pero claro, ese origen luz no se nos enseña, sino se nos enseña que nuestro origen es el caos. Y por eso somos caóticos. Pero poco a poco la humanidad irá entendiendo que nuestro origen es la armonía creacional, la luz universal. Y así esta humanidad comprenderá eso y alineará sus pensamientos, emociones y acciones a ese principio. Por eso todas las profecías hablan de que surgirá una nueva humanidad con un nuevo pensamiento. Ya no en el pensamiento del caos, y sí en el pensamiento creacional. Ese es el futuro y eso va a ser el resultado de los miles de millones de años de ascenso que hemos atravesado en este planeta. Al final, estos descubrimientos nos ayudan, ¿no?, a entender un poco más nuestra historia y a ver que, bueno, las cosas no son como nos han contado, que hay mucho más por descubrir, hay mucho más por conocer. Y bueno, y poco a poco sé también que estos descubrimientos se irán conociendo más y también muchas cosas que faltan por saberse. Lo que sabemos es muy poco en comparación a lo que todavía ignoramos, por eso el camino de aprendizaje debe continuar. Julio, te agradezco mucho por compartir este espacio con nosotros y agradecerles también a todas las personas que estuvieron ahí conectadas, analizando y estudiando y también opinando sobre este tema con nosotros. Por ahí los estaremos leyendo en los comentarios. No es más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.